El padre San Cristóbal en repetidas ocasiones menciona en sus estudios esta iglesia precisamente como un ejemplo de la arquitectura virreinal limeña. Eso lo vamos a ver sobre todo en su portada. Esta portada, que más de uno de los presentes conocerá, se abre hacia el atrio de esta iglesia y enfrentándose a la plazuela de la Buena Muerte. Ese conjunto urbano monumental de la plazuela de Buena Muerte, que tiene dos iglesias virreinales frente a frente, yo siempre comento que se podría considerar, si Lima fuera una ciudad con menos valor patrimonial, como otras ciudades de Latinoamérica, esa plazuela que para nosotros pasa desapercibida, está olvidada por allá, en otra ciudad de otros países con menos tradición, con menos valor arquitectónico, sería el principal foco de atracción turística. Yo me imagino esta plazuela, digamos, en San Juan de Puerto Rico, y sería pues el foco de atención principal de toda la ciudad. Una plazuela con dos iglesias virreinales, la imagino con restaurantes a mesas al aire libre, tiendas de antigüedades, tiendas de curiosidades, hoteles boutique. Sería el centro de atracción de la ciudad. Esta misma plazuela, con sus dos iglesias, Trinitarias y Buena Muerte. La situación en Lima es diferente, como ustedes lo saben, ¿no? Bueno, algunos de los puntos que ya he ido mencionando. Esta iglesia que tiene por titularidad a San Miguel Arcángel, es la iglesia de San Miguel de la Santísima Trinidad, fue empezada a construir en 1708 y se termina en 1722 gracias al donativo del benefactor Bernardo de Gurmendi, quien dona unos bienes para la construcción del mismo, porque antes de esa fecha era un simple beaterio donde estaban recluidas las trinitarias desde que se instalan en Lima a fines del siglo XVII, aproximadamente en 1682. La siguiente. Acá vemos en este famoso plano antiguo, que es la versión 18esca por Jorge Juan y Antonio Ulloa del famoso plano de Pedro Nolasco Mere. En ese plano podemos ver la esquina correspondiente a la actual iglesia de las Trinitarias, que estaba ocupada simplemente por unas casas. Repito, el plano de Jorge Juan y Antonio Ulloa es de 1748. La iglesia se termina de construir en 1722. Entonces, ¿por qué no está representada la iglesia acá? Por lo que he dicho anteriormente, Jorge Juan y Antonio Ulloa copian el plano de Pedro Nolasco Mere de 1685. Entonces, no estaba en ese momento todavía la iglesia, que se termina de construir y consagra en 1722, pocos años antes del devastador terremoto del 28 de octubre de 1746. Quizá por esa reciente construcción, esta iglesia se conservó en bastante buen estado. Seguimos a la siguiente. Una vista aérea ya de la década de 1940, donde vemos la iglesia con su atrio, un claustro vecino al sector de la portería y un claustro posterior más grande. Además, se puede visualizar que aparentemente tenía un sector de unos patios alargados también con celdas. Las celdas con sus respectivas teatinas a manera de pequeñas casitas, quizá algunas hasta con una especie de corral o patio posterior muy pequeñito, porque acá en este sector se puede ver un hueco, como si fuera un lugar sin techo. Sospecho, no tengo la referencia bibliográfica concreta, pero sospecho, porque acá no hay solución de continuidad en esta especie de L, que este patio formó parte del convento con celdas. Una vista contemporánea de Google Earth nos muestra los dos claustros nuevamente, pero muchas transformaciones ya en el interior, derivadas de los terremotos, derivadas de las reformas necesarias, y quizá tal vez de algún antojo de modernidad, de confort, de comodidad, para no seguir viviendo en casas viejas.
porque a nadie le gusta vivir en casas viejas, entonces se demuelen los conventos, las casonas, etc. El cambio más notorio que podemos ver es el siguiente: en este sector que antes eran unos patios con aparentes celdas, vemos ahora una plaga del centro de Lima que es una playa de estacionamiento. Si formó parte del convento, no lo sé, pero ya no existe la estructura. Posiblemente decidieron entrar en algún rubro mercantil, quizá para aumentar los ingresos del convento, ¿no es verdad? Pero ya no existe, ahora es una playa de estacionamiento. Siguiente. Una fotografía antigua, quizá la más antigua vista que tenemos de esta iglesia es de unos viajeros estadounidenses, Moulton y Darnell, del año 1865, y vemos la portada tal cual está ahora, salvo algún par de diferencias notorias, que el gran muro pretil que rodeaba el atrio o cementerio ya ha desaparecido, actualmente hay una reja. La pintura mural muy llamativa que decoraba la estructura también ya no está, quizá esté oculta bajo capas de repintes, y el remate de la portada, que actualmente es una invención neocolonial. Siguiente. Una vista tal como estaba hace unos años, con un juego de dos colores, rojo ladrillo y blanco, resaltando la arquitectura de una manera más sobria. Actualmente, con algún criterio que no comprendo muy bien, se ha pintado con esta paleta cromática tan rica en base a los colores de la orden, pero me parece que hay cierto abuso del color. Hay por lo menos 5 tonos ahí, y eso causa un poco de caos visual, máximo que estamos hablando de una portada barroca. Y peor aún, todo el muro lateral, incluyendo las caras laterales de los campanarios, todo el muro lateral, la portada de San Miguel, todo ha quedado en blanco. Por un lado, exorbitancia cromática, y por el otro lado, austeridad absoluta. No entiendo. Siguiente. La portada no retablo que tenemos aquí es un ejemplo, ya he dicho anteriormente, del barroco limeño en su madurez. El barroco limeño se manifiesta en estas portadas, llamadas no retablo, porque carecen de calles laterales. Siguiente. Vamos a ir viendo por partes. Este es uno de los detalles característicos, que son las columnas pareadas. Esto también lo podemos ver en otras portadas virreinales, como por ejemplo las posteriores de la catedral, que son casi contemporáneas con esta. La portada de la iglesia del Patrocinio también tiene columnas similares en el RIMAC. Otro elemento muy característico y exclusivo del barroco peruano, estos elementos llamados por el padre Antonio San Cristóbal arcos de cornisa vertical. Estos elementos no se encuentran en el barroco de otras partes del mundo, no lo encuentran ni siquiera en la vecina ciudad de Quito, tampoco existe en el virreinato de Nueva España, o sea México, y tampoco existen en España. Son una creación, según el padre San Cristóbal y muchos otros investigadores, son una creación original del barroco virreinal peruano. En el segundo cuerpo, las pilastras, que tienen a manera de capitel modillones de volutas, o sea, no son capiteles canónicos como estos de acá de las columnas del primer cuerpo, sino son estas invenciones. Esto también es muy típico del barroco limeño. Siguiente. Y el escalonamiento de los planos, también una característica barroca. Esta portada crea su propio volumen, adelantando una serie de planos a través de los elementos arquitectónicos, como son columnas, pilastras, capilastras, etc. Siguiente. Una vista de la portada lateral de San Miguel Arcángel. Tendrá esta foto, tendrá unos 3-4 años aproximadamente, cuando estaba pintada con estos colores que le daban mucho más realce a la arquitectura. Repito, actualmente está pintada con un color blanco perla uniforme que desvirtúa absolutamente la riqueza. Anterior, por favor.
Gracias. No, la de la portada, ahí nomás, ahí nomás. Gracias. Absolutamente desvirtuada por el color que le han puesto. Esta portadita barroca, por sí sola, que acá pasa desapercibida, engalanaría cualquier iglesia de Lima. Es una portada barroca que ha quedado muy bien conservada, afortunadamente, a pesar del bloqueo y tapiamiento del vano. Y digo afortunadamente porque muchas veces cuando tapiaban estos vanos por motivos de seguridad antisísmica, eliminaban la portada porque ella no tenía razón de ser, pues entonces la eliminaban, ¿no? Eso sucedió en las descalzas, en la Plaza Italia. Siguiente. Vamos al interior de la iglesia, una planta de cruz latina, de brazos muy poco pronunciados, con cubierta de bóveda, pero que acá tiene la peculiaridad, que no es común en Lima, de no ser una bóveda de medio cañón, es decir, formada por arcos de 180 grados. Estos arcos son carpaneles, no son arcos de medio cañón, no son arcos de medio punto. Es una bóveda de perfil carpanel con lunetos y una gran cúpula con estas ménsulas que vamos a ver más adelante. Siguiente. Ya lo estamos diciendo. Siguiente. Capillas hornacinas poco profundas. Las cornisas en la parte alta con ménsulas dando un gran volumen a la parte alta del muro. Siguiente. La cúpula sobre pechina. Siguiente. Y las ménsulas que ya mencioné. Los retablos del interior son de estilo neoclásico. Siguiente. Una vista del muro del Evangelio, donde se puede ver esta gran cornisa con las grandes ménsulas que dan todo un movimiento en este sector. Posiblemente en algún momento tuvieron algún tipo de balaustradas como se acostumbra en otras iglesias de Lima. Y en el dintel de la puerta lateral una gran venera, también un elemento característico de la arquitectura barroca limeña. Siguiente. Lo mismo para el muro de la epístola. Observen la riqueza volumétrica y el juego de entrantes y salientes en todo este sector, dado por cornisa, lunetos, bóveda, cúpula, brazos de este pequeño crucero. Siguiente. Y la corona de esta reina, que es esta iglesia de Trinitarias, es su cúpula. Una cúpula muy peculiar también, donde el barroco limeño ha llegado a estos extremos de aumentar el tamaño de estas ménsulas, que en otras iglesias del siglo XVII o no existen o son mucho más pequeñas. Acá son tan grandes que este anillo de la cúpula parece la rueda dentada de un engranaje. Todo eso da volumen, da riqueza plástica, da expectativas estéticas. Siguiente. El presbiterio, que alberga el altar mayor y su retablo, también es característico de la arquitectura virreinal limeña del siglo de la segunda mitad del XVII y del XVIII. Alberga este retablo, que es de estilo neoclásico, atribuido a Matías Maestro, ha sufrido algunas transformaciones aparentemente. La que considero más importante es que carece en este sector de un gran tabernáculo. Actualmente hay un pequeño tabernáculo que desdice absolutamente de la calidad de este retablo neoclasicista. Debió haber tenido un elemento mucho más marcado, mucho más notorio acá, que se ha perdido. A pesar de que es un retablo neoclásico, como veremos más adelante, tiene este gran grupo escultórico que le da todo un matiz abarrocado. No estoy diciendo que sea un retablo barroco, sino que tiene todavía algunos elementos del lenguaje formal del barroco para los retablos, estos rompimientos de gloria, estos efectos escenográficos con el uso de transparencia, por ejemplo. Siguiente, por favor. Ahí vemos un detalle del grupo escultórico de la Santísima Trinidad coronando a la Virgen María en medio de un rompimiento de gloria, con nubes, ángeles, querubines,
rayos, etc. Todo es un afán de gusto teatral que es propio de lo barroco y que el neoclásico en Lima recupera también en parte. Por eso el neoclasicismo en Lima se está revalorizando después de haber sido denostado durante muchos años en la historiografía de arte. Siguiente. 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 Ahí nomás. Además del grupo escultórico central, tenemos en las calles laterales unos relieves pasionarios que representan, por un lado, a Cristo en el escarnio, es decir, en el momento cuando los soldados se burlan de él, le vendan los ojos y lo abofetean, y por el otro lado tenemos a Cristo maniatado, presentado ante el pueblo, que es un ecce homo, o también llamado popularmente Señor cautivo. Estos dos relieves aparentemente no tendrían relación con la orden, hasta que recordamos que la orden de Trinitarias es una orden de redención de cautivos y tienen especial devoción a la cautividad de Cristo Jesús. Entonces, dentro del discurso iconográfico de este retablo mayor está presente la cautividad de Jesús y los elementos más representativos de la orden trinitaria, la Santísima Trinidad, titular de la orden, y acá abajo los dos santos fundadores, San Juan de Mata y San Félix de Valois. Siguiente. También tiene unos retablos laterales, también neoclasicistas, como este, donde se rinde culto a Jesús Nazareno cautivo, que tiene gran devoción en esta iglesia, y vamos a ver a continuación. Siguiente. Otra de los retablos laterales, con una muy buena escultura de un señor de la caña, posiblemente del siglo XVII. Siguiente. El púlpito, que en mi concepto es un púlpito barroco, pero que ha sido transformado a neoclasicista sin desarmarlo, solamente quitándole los elementos decorativos barrocos que se consideraban superfluos e innecesarios, como las columnas salomónicas, los roleos, relieves varios, etc. Digo que es un púlpito barroco por lo siguiente: acá hay un arco de cornisa vertical que nunca usó el neoclasicismo, pero sí el barroco. Las columnitas que soportan la reja son columnitas salomónicas o entorchadas. Es decir, es un púlpito barroco que ha sido modernizado al neoclasicismo a principios del siglo XIX. Por motivos económicos quizá no pudieron cambiar el púlpito completamente, sino simplemente le eliminaron. Siguiente. Dentro de la sacristía se encuentra este retablo, que no es un retablo de culto, es un retablo funerario y que no hay muchos en Lima. Lamentablemente la mayoría han sido destruidos por terremotos, por modas, por reformas litúrgicas. Este retablo del siglo XVIII además alberga la escultura orante del donante, del benefactor de la orden, Bernardo de Burmendi. Es una de las pocas piezas de arte funerario virreinal que se conservan en Lima. Siguiente. Y la iglesia de las Trinitarias no es solamente un monumento histórico yerto, es también un repositorio de cultura viva. Tenemos que sede del culto al Jesús Nazareno cautivo, que la imagen existe en el convento desde la época virreinal, pero en el siglo XX recién se le forma una hermandad que existe hoy día, que tiene mucha actividad y que algunos hermanos de la hermandad están presentes hoy día aquí. ¿Okay? Sale en procesión en Semana Santa y también en el mes de noviembre, si no me equivoco, ¿verdad? Noviembre. Nazareno cautivo, que iconográficamente es un ecce homo, que es un señor presentado al pueblo. Tenemos imágenes que salen en procesión para Semana Santa, ahora nomás, dentro de un mes, mes y medio, van a dar su vuelta desde el convento de las Trinitarias hacia la Plaza de Armas. Señor, el Jesús en la oración del huerto, por ejemplo. Siguiente. Una vista del paso procesional. Si alguien no lo conoce, les invito a que el día domingo de Ramos estén atentos, porque ese día debe de estar saliendo de Trinitarias hacia la Plaza de Armas esta procesión con 3 imágenes muy hermosas.
y nuevamente el Señor de la Caña. Siguiente. Una bibliografía para que me remito a ustedes y esto sería todo. Muchas gracias por su atención.